Nosotros, los gerentes, empresarios y líderes solemos vivir en automático. Agenda llena, reuniones una tras otra, decisiones rápidas, clientes, proveedores, equipos, todo al mismo tiempo. Y sin darnos cuenta, los días pasan como si estuviéramos manejando un carro Tesla en autopilot, o como le dicen también en conducción asistida. Entonces, cumplimos metas, respondemos correos, resolvemos problemas, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos algo más profundo. ¿Estoy viviendo o simplemente funcionando? Ahora bien, ¿qué tal si en lugar de vivir en automático, aprendemos a vivir en automágico? Es un estado donde la vida conserva dirección, productividad y resultados, pero al mismo tiempo incluye conciencia, bienestar y conexión con lo que realmente importa. Ese concepto es lo que hoy vamos a explorar con una venezolana que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar liderazgo, bienestar y conciencia plena. Ella es María Emilia Gambusa, conocida como Dr. G, creadora del movimiento Vivo en Automágico. Es maestra certificada en Mindfulness, diplomada en Psicología Positiva, posee un doctorado en liderazgo, además un MBA y una maestría en gerencia moderna. Y durante 18 años ha sido profesora universitaria. Así que es mi colega, formando líderes en áreas como negocios, gerencia y marketing. Hoy acompaña a personas y equipos a desarrollar una vida más consciente y equilibrada a través del mindfulness, la reflexión y el liderazgo. Se encuentra hoy en los Estados Unidos, en la Florida. María Emilia, querida Dr. G, bienvenida a Clientología y Negocios. Gracias, Raúl. Feliz de estar aquí y aportar un granito de arena para cambiar el mindset de lo que realmente es el liderazgo consciente. Y ese liderazgo consciente no es que está de moda, siempre ha estado presente en nosotros, María Emilia. Y comparto mucho eso que tú escribes en tus redes. Y me llama poderosamente la atención el concepto de automágico. ¿Qué tanto de ti hay en eso? ¿En qué consiste? Yo soy producto de ese cambio de pensamiento del automático al automágico, que no es por obra y arte de la magia, ¿no? Hay mucho trabajo, hay mucha tarea hecha, pero es un cambio de perspectiva hacia lo que yo quiero vivir, porque también fui una líder, gerente, llena de muchas cosas por hacer, como bien dijiste, con una agenda llena de ni siquiera cosas importantes, pero que llenaban mi ego en ese momento. Para demostrar que tanto sabía, hasta que fui creciendo como líder y fui entendiendo que mi rol no era definitivamente acerca de mí, sino que tanto era capaz yo de hacer brillar a los otros que estaban conmigo. Y allí fue donde realmente mi capacidad de liderazgo se exponenció de una manera tal en que tuve la oportunidad de dirigir equipos de trabajo de más de 200 personas. Y fue en automágico poder crear el movimiento que, como te comentaba temprano, se llamó Círculo de Excelencia. Pero el automático en corto era la manera en cómo pensaba que se tenían que hacer las cosas, y el automágico es la manera como ahora decido que sean yo ser feliz. Y es que nosotros, María Emilia, con ese afán de querer ser exitosos que nos han inculcado y que todavía en las mismas redes te dicen hay que ser exitoso, hay que llegar a estas metas, entonces vivimos súper conectados con las cosas, llenos de urgencias porque hay cosas por hacer y muchos gerentes, e incluyéndome, sienten que están logrando resultados, pero a veces eso tiene un alto costo emocional. ¿Cómo lo ves? Y sobre todo esa experiencia que me acabas de comentar de pasar de lo automático a lo automágico. Definitivamente el costo es demasiado alto, porque se te va la salud, se te van las relaciones, te empiezas a quedar aislado porque la gente no te ve accesible, ni siquiera la gente que trabaja contigo. Entonces, no tiene sentido, Raúl. Claro está, para cualquier persona que está entrando, y ojalá esta conversación le acorte el plazo de ajuste hacia ese rol de liderazgo y no tenga que esperar 5 años para entender que la cosa no es por allí, porque el desgaste es demasiado grande y no tiene sentido y causa el efecto contrario. No conectas con la gente, no creas el espacio para que los demás crezcan y por ende tú tampoco te expandes. Entonces, creas una inacción creyendo que estás haciendo de más. De hecho, yo no hago lista de deberes, yo hago lista de quereres. ¿Qué es lo que yo quiero hacer hoy? Y siempre le digo a las personas, no atiborres el lunes con todas las cosas que no hiciste la semana pasada, porque el lunes no tiene tantas horas. Crea mejor lista de quereres con 3 a 5 cosas importantes. 3 ideal.
No es que solamente vas a hacer esas 3 cosas, pero ya tu mente tiene una dirección. Le bajas la carga de ansiedad porque tienes que hacer 50 cosas que no las vas a lograr. Y vas a quitar la carga de sentirte frustrada o frustrado porque no lograste todo lo que dijiste que tenías que hacer. Entonces, si tú, imagínate empezar tu lunes solamente con 3 cosas, lograr esas 3 cosas y quedarte con tiempo, vas a decir qué efectiva, qué efectivo soy, puedo ser un poco más. Una estrategia que yo siempre enseño, Raúl, es a crear una agenda minimalista. Yo la hago en papel, aunque tengo agenda online, pero yo sigo siendo de la vieja escuela, papel, lápiz, calcomanías, resaltadores, me encanta. Quizás por lo de ser profesor que me encanta lo visual. Yo los domingos, antes de que empiece la semana, o sea, yo ayer organicé mi semana. Y minimalísticamente significa, de nuevo, no atiborrar un día con demasiadas cosas que hacer porque no lo vas a lograr, porque la vida pasa. Porque tú puedes tener 5 cosas en tu lista de quereres, pero hay espacio para una urgencia en el trabajo, en el proyecto que estás haciendo, una urgencia de casa, porque una cosa también, y abro un paréntesis aquí importante que el líder tiene que saber, es que no es solamente líder, es pareja, es madre, es padre, es hijo, ¿vale? Y hay otros roles que también suman a la vida de ese lunes. Entonces, si tú no dejas espacio, ¿cómo vas a subsistir? Entonces, tú el domingo agarras y tienes toda la semana y haces una auditoría de todo lo que quieres hacer, porque el deber y el querer ya lo podemos organizar en un ratito, pero quieres hacer, y entonces colocas las cosas el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado en la mañana. Y entonces tú vas creando, diseñando lo que quieres vivir. Eso es una agenda minimalista. No más de, bueno, para que no me digan que soy exagerada. 5 cosas. 3 ideal. Manejadas a través de la semana, entonces tienes 3 cosas el lunes, 3 cosas el martes, 3 cosas el miércoles. Y hay cosas, Raúl, que las personas creen que tienen que hacerse hoy y son, o sea, la fecha de caducidad es julio 15. Tú lo tienes que hacer hoy. Pero solamente porque surgió la necesidad hoy, entonces tú ahora lo pones en esa lista de deberes, lista de quereres, para que puedas funcionar muchísimo mejor y así puedas dar espacio para la vida cotidiana. Eso es uno de los grandes errores que tienen los líderes, sobre todo cuando están empezando. Se enfocan tanto en demostrar que son y no se acuerdan que ya fueron para ser gerente, no tienen que demostrar nada, ¿vale? Ahora tienen que ayudar a los demás a hacer, eso es clave en el liderazgo. Y luego, dejas espacio para las otras cosas que son importantes. Me pasó a mí, Raúl. Yo por enfocarme en el trabajo y ser la mejor, yo llegué a ser vicerrector académico de una universidad en los Estados Unidos, con mucho orgullo lo digo, pero casi me divorcio, porque vivía en el piloto automático, enfrascada en lo que yo pensaba que tenía que hacerse. No me arrepiento, porque logré cosas maravillosas, pero sí agradezco a Dios del universo que pude recalcular a tiempo y sigo felizmente casada. Ahora hago, creo que más que antes, porque ahora tengo un negocio propio, sigo dando clases en la universidad, pero pude integrar los roles. Entonces, para cerrar esta idea, yo creo que el valor agregado que te da hacer una pausa consciente en tu forma de liderar, ya bien sea tu negocio, bien sea un equipo de trabajo o tu casa, es empezar a preguntarte, ¿quién quiero ser? Cada mañana. Y en eso empezar a dividir las tareas para que puedas entregar lo mejor de ti en cada uno de esos roles, sin atiborrar la agenda, haciendo una lista de quereres, y así puedes maximizar tu tiempo. Y eso es lo que yo llamo vivir en automático. Diseñar tu vida a cómo quieres vivir. Y esto está muy relacionado con lo que yo trabajo, sobre todo con los gerentes en el tema de Diamantízate, porque se relaciona con las victorias tempranas. Entonces podemos ir celebrando cada cosita que vamos llegando a realizar. Y fíjate que me llega a la mente que hay 2 dimensiones, porque nombrabas a los gerentes que se atiborran de tareas porque creen que tienen que pues, realizarlas, porque hay una gran meta, hay un compromiso también, y a veces dicen, no, bueno, en agosto me voy a tomar unas vacaciones para dormir, que nadie me moleste, pero llega agosto y no, hay otro proyecto. Entonces se solapan los contextos, el de la pareja, el de los amigos, el de las relaciones con los compañeros de trabajo, o sea, todo solapado. Pero por otro lado, sé que aquí nos está escuchando gente que se está preguntando, oye,
me está pasando eso, pero yo quiero poder dividir todo eso, tener las victorias tempranas. ¿Cómo lo hago? Tú nombraste el círculo de la excelencia. Entonces, ese es un modelo que tú tienes y la gente pudiera conectar de alguna forma para que entonces entre en el camino de vivir en automágico. Totalmente. El Círculo de Excelencia es un modelo que yo creé yo creo que ya más de 10, 11 años, para poder liderar ese equipo de trabajo que te comentaba de casi 200 profesores. Una experiencia maravillosa. Y yo quería integrar todo lo que yo estaba aprendiendo y practicando de mindfulness, psicología positiva, todo lo que se llama las habilidades blandas, que de blandas no tienen nada, son lo más poderoso que podemos tener, ¿ok? Pero yo creo que se llama habilidades blandas en español es por la traducción, pero no tiene nada que ver con debilidad. Hacia todo lo que construye el intelecto y la capacidad de razonamiento que podamos tener en cualquiera de los cargos. Ese círculo de excelencia tiene 4 cuadrantes. Imagínate un círculo con 4 cuadrantes. El primero es sé tú mismo. ¿Qué quiere decir? No puedes valerte del título o el cargo que tienes. Y eso es quizás uno de los errores más grandes que se puede cometer, sobre todo cuando se está empezando en esto del liderazgo. El título se te ha dado simplemente para tomar la responsabilidad de guiar a otros, no para demostrar tu valía. Ya tú la demostraste, por algo estás allí. Entonces, sé tú mismo trae mucha tarea de reconocer quién realmente eres quitando los títulos. ¿Qué capacidad de expansión tú tienes para dar luz a los demás? ¿Qué es eso que tú necesitas comprender de ti para sentirte segura, seguro de quién eres y entregar lo que tienes sin menoscabo de nada porque sabes que nadie te va a quitar nada? El segundo cuadrante es sé la solución. Cuando eres líder, tú no puedes conectarte con la falta. Tú tienes que crear puentes para conseguir eso que tu equipo no es capaz de ver, por eso tú eres el líder. Entonces tú tienes que inmediatamente, cuando alguien venga a ti con un problema, tú no te vas a enredar en el problema, tú no le vas a, como decimos en bien venezolano, tú no le vas a poner más papas a la sopa. Tú tienes que conectar con la solución posible y eso se llama visión estratégica. Solamente si tú sabes quién eres, solamente si tú has cumplido con el paso anterior de conocerte, tú serás capaz de tomar la situación y ver un poco más allá para poder al menos entregar una solución viable en ese momento presente. Cuando tú tienes esa mentalidad de yo soy quien va a traer la solución, y a veces ni siquiera es la solución última, ¿ok? Pero es una vía, por eso decía, un puente entre el problema y déjame abrir un puente aquí para abrir espacio y poder crear una solución mucho mejor. El tercer cuadrante es estar presente. Tú no puedes traer soluciones efectivas si tu mente está dispersa, si tu mente está atascada en 50 cosas que tú dices que tienes que hacer el lunes, de las cuales quizás 2 son importantes. Entonces, estar presente es cultivar esa mentalidad aquí y ahora. Obviamente, dentro de todos estos cuadrantes, tú tienes que tener un componente espiritual, un componente que hable de agregar coherencia a lo que tú sientes, a lo que tú dices y a lo que tú piensas. Necesitas espacios para mí en mi práctica de meditación, prácticas que te inviten a reflexionar sobre realmente qué estás viviendo y cómo quieres seguir viviendo. Entonces, esa presencia del todo me habla de integridad. Y yo siempre digo que mi misión la tengo clara y es humanizar la espiritualidad. No necesitas retirarte 40 días en un ashram para conseguirte. Es maravilloso. Yo he pasado retiros de silencio de 7 días. Maravilloso. Yo me he entrenado con el doctor Joe Dispenza en sus intensivos. Meditamos desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Maravilloso. Es un espacio, es un entrenamiento. Pero no es sostenible. Yo no puedo ir a las convenciones del doctor Joe Dispenza todos los meses, ¿vale? Porque hay que trabajar, porque hay que compartir con la gente. O sea, no es factible. Entonces sí, puedes irte, pero no es necesario. Esa presencia se cultiva en la cotidianidad. Yo le digo a mi gente, usted está en la oficina y hay estrés, apaga la computadora, ciérrala, respira, 30 segundos. Y eso te da ese espacio, esa ganancia
de una nueva perspectiva. Entonces, esa presencia te ayuda a liderar muchísimo mejor. Y por último, en el cuarto cuadrante, es ser feliz. Pero no la felicidad eufórica, no esa felicidad que parece un estallido de alegría y de emoción, que es momentánea, como todo en la vida. Yo hablo de ser feliz, está en paz contigo. Que cada acción que tú tomes como líder te llene de paz, de bienestar. Que cada vez que tú estás dirigiendo una reunión, que cada vez que tú estás compartiendo una solución, tú sepas que todas las partes van a ganar. Por lo menos es tu intención, como yo siempre le digo, no podemos controlar nada más sino lo que nosotros intencionamos. Pero como yo reconozco que somos energía, no nada más un cuerpo. Bueno, el cuerpo está lleno de átomos, así que somos energía, pero si me sigues, ¿no? No somos la parte humana, también una parte vertical. Si yo estoy en paz, si yo lo estoy haciendo con buena intención, si yo he estado presente en la toma de esa decisión, si yo estoy buscando la mejor solución para todos y si yo me conozco y no tengo ningún tipo de reservas, porque sé que yo estoy aquí simplemente para abrir el espacio para los que vienen, entonces yo voy a estar en paz. Entonces, ese círculo que está en 4 cuadrantes, que yo llamo el círculo de excelencia, ha sido mi motor, mi modelo a seguir en cada una de las aventuras que he decidido vivir en mi vida. Y si lo aplicamos al liderazgo, pues me trajo buenos resultados y por eso lo enseño, pero también lo puedes aplicar a tu vida personal porque es que no somos gerentes o mamás, en mi caso. Somos gerentes y mamá y empresaria y mujer y hermana, ¿sabes? Y todos los roles que decidamos tener. Una cosa que me gustaría agregar para terminar esta idea es que es importante que todos entendamos que no hay que balancear los roles. Para mí, la palabra balancear es como te acuerdas cuando uno estaba en el colegio y jugabas al sub y baja. Si tú eras flaco y el otro era gordito, te quedabas como en el aire. Pero balancear genera demasiado peso, demasiado esfuerzo y la vida es para vivirla tranquila. Entonces yo hablo de integración. Integra tus roles como el zipper, el cierre del suéter, ¿no? Cuando lo sube tranquilo, porque todo va engranando. Engrana todos tus roles. No aísles un rol y no prefieras un rol por el otro. No te desgastes en uno o en el otro. Entrega lo mejor en absolutamente todo. Por eso la agenda minimalista, si tú la ves, tiene compartimientos que para mí es mi código. La parte superior es todo lo que tengo en la universidad. La parte inferior es todo lo que tengo en mi negocio. La parte superior es todo lo que tiene que ver conmigo, mi gimnasio, mi yoga, mis cosas, ¿ok? Y en la parte inferior son 4 cuadrantes de nuevo. En el día es un espacio para tomarme un café con una amiga, ¿ok? Para poder distraerme porque necesitamos la distracción. Entonces, empezar a organizar tu vida integrando los roles que tienes, no dejando el café de la amiga para el sábado 29 de febrero, porque necesitas conectar, socializar. Y utilizando el modelo del círculo de excelencia, yo creo que es un buen inicio para cambiar el mindset, la perspectiva sobre lo que es un liderazgo consciente y definitivamente pasar del automático al automágico. Y es toda una magia. Qué excelente este círculo y este modelo. Probablemente hay personas que nos están escuchando y suspiran y dicen, wow, estoy abrumada, estoy abrumado. Me gusta esto, pero no hallo por dónde entrarle a este cuento de ser y al final ser feliz, la paz. ¿Qué podría activar esa llama, así sea mínimo, para que una persona diga, bueno, sí, está funcionando, estoy entrando en este círculo? Lo primero que yo les invitaría a hacer es preguntarse quiénes son. Preguntarse quién soy. ¿Quién soy? Si me quito todos los roles y si me quito todos los títulos, ¿qué queda? Y después que tengan un rato con la pregunta que pareciera muy simple, pero no lo es, porque empiezas a descubrir que hay muchas cosas en ti que ya no son válidas para la vida que quieres vivir, solo que te has acostumbrado a vivir de esa manera. La segunda invitación sería cada mañana cuando se levanten, antes de, obviamente, agarrar el celular, obviamente pensar en lo que no deben pensar, marcar la intención de su día. ¿Qué quieren vivir en ese día? Hoy quiero ser luz, hoy quiero ser productiva, hoy quiero ser una mujer extraordinaria. Lo que pasa es que nos enseñaron, Raúl, a que todas estas cosas eran un tú sabes, era una cosa que no tenía sentido,
¿vale? Y era para los locos o demasiada invalidez en ese sentido, ¿no? De tan fácil. Si es muy fácil, no puede ser verdad. Una de las cosas que a mí me enamoró del mindfulness fue eso, la simpleza de la práctica. No tiene nada complicado. Pero por esa sencillez muchas personas desvalidan su poder. Entonces, 2 ejercicios para empezar, porque como yo siempre digo, si tú te vas a poner una vida fitness, porfa, no empieces el gimnasio, el yoga, el agua tibia en la mañana, la meditación. Tu cuerpo va a colapsar, porque el cuerpo tiene memoria y dirá, ¿qué te pasa? Esto no es lo normal. Entonces te enfermas. No puedo seguir entrenando porque me enfermé. Empieza por una cosita. Decide hoy, esta noche, agarra un cuaderno y un lápiz y dice, ¿quién soy? Y empieza a escribir. Y el primer día no va a salir nada, porque va a decir, en mi caso sería, soy mujer. Y después, si me quito eso, si me quito mamá, si me quito, ¿quién soy? Empieza por eso. Y ya después vas agarrando una práctica y otra práctica hasta que hagas hábitos conscientes, todo lo que a ti te trae bienestar. Todo lo que a nosotros nos traiga bienestar, no importa si está la tormenta más de las tormentas. Yo siempre pienso y coincido contigo que debemos tener nuestro pequeño mundo y esa pregunta es muy poderosa. O sea, ¿quién soy? Es como ir pelando una cebolla, como dicen muchos maestros, y encontrar ese centro para que entonces incluso puedas recalcular, como que también es un término que tú utilizas y yo también, porque qué rico recalcular, darnos el permiso de equivocarnos, de fracasar. Hay personas, yo tengo muchos clientes de mentorías 1 a 1 que están recomenzando, que están dejando otras cosas que no les salieron muy bien en los negocios y eso hiere y da directo a algo que es el ego que está muy presente a nosotros. Para ti, el ego, ¿qué significa? Mira, yo llegué a una conclusión un poco ortodoxa de que el ego no es mi enemigo. El ego es un amigo muy sabio que trae todos los regalos que yo necesito descubrir para realmente sacar la grandeza que llevo dentro. En mi libro lo explico. De hecho, mi ego tiene un nombre y se llama Federico. Porque cuando tú nombras las cosas, ya no eres tú, la despersonificas. Entonces, Federico no soy yo. Él está así, siempre ahí recordándome cuál es la tarea pendiente que yo necesito y a veces me ayuda a salvarme de problemas, así que no puedo verlo como un enemigo. Acuérdate que lo que niegas persiste y lo que persiste se queda contigo para siempre. Entonces, no lo niegues, todos tenemos un ego, el mío se llama Federico, de repente a veces se pasa y lo miro y le digo te pasas, o sea, te pasas. Pero no me enfrento con el ego, porque el ego me ha ayudado a mí también a lograr cosas maravillosas, a mantener la disciplina, la constancia, la responsabilidad, entonces no es del todo malo. Te quería retomar la última parte del comentario que tenía sobre el reajustar, el recalcular y el cómo nos enseñaron a que eso está mal. Nos dijeron en la psicología tradicional que nuestro cerebro se desarrollaba hasta los 7 años y que de allí pues ya está, no había más nada que hacer. Esa era tu personalidad y ya, hasta morir. Hoy en día, la psicología transnacional y todo lo que sabemos de neurociencia nos invita a entender que cada vez que nosotros estamos expuestos a un nuevo conocimiento, a nuevas experiencias, o como me gusta llamar, a nuevas aventuras, tu cerebro cambia, la fisiología de tu cerebro cambia y empiezas a crear nuevas conexiones neurales. Por ende, ya tú no ves las cosas iguales. Entonces, no puedes mantener una identidad cuando tenías los 15, cuando tenías 20, hoy en día que tienes 50 o lo que sea. En mi libro yo tengo una gráfica que es una montaña y coloco un muñequito que va como subiendo la montaña. Imagínate que a los 20 estás en el valle de esa montaña, abajito. ¿Qué puedes ver allí? Bueno, ahí ves que hay árboles, son bastante grandes, quizás ves unas flores y, no sé, a lo mejor ves una ardilla. Pero cuando tú tienes 40, imagínate que vas subiendo a la montaña. Allí estás viendo que los árboles no eran tan grandes ni tampoco eran tantos árboles, porque eres capaz de cambiar la perspectiva. Y ahora dice, mira, y hay lagos también. Antes no los veías. Tú no puedes ser la misma persona. Cuando tú te vas moviendo en la montaña de la vida, cuando tu perspectiva cambia, cuando empiezas a entender las cosas de otra manera, tú no puedes mantener la misma personalidad. Imposible. Entonces, hablar de cambio de personalidad hoy en día, yo estoy convencida de que el mejor regalo que te puedes dar, diferente la personalidad a tus valores como ser humano. Totalmente diferente. La personalidad es quien me muestro hacia afuera. Mis valores son los que mueven cada decisión que yo tomo. Entonces, tus valores se van a afianzar conforme tú progresas en la vida.
tu identidad externa va a cambiar porque es que ahora tienes más información. Y sería muy tonto llegar a los 50, a los 60, con mucha información y seguir jugando pequeñito porque es que yo soy así. Wow, wow, wow. Siempre digo que estos encuentros en Clintología y Negocio para mí son también, yo me pongo en el rol como de estudiante y aquí estoy tomando nota. Y nombraste tu libro, de Automático a Automágico, se encuentra en Amazon, por cierto. Y la portada es muy particular. Quiero hablar de eso porque sé de buena fuente que disfrutas de muchas actividades como correr maratones, caminar, la naturaleza y también has hecho actividades en el Camino de Santiago. ¿Eso qué ha significado para ti dentro de todo este concepto de la magia? Pues es darme el permiso de vivir más aventuras, nuevas aventuras cada día que pasa. Me niego cuando hice ese shift de automático a automático, me niego a pensar de que la vida es solamente trabajar y pagar cuentas, que hay mucho más. Y si yo lo puedo lograr, pues por allá voy. El Camino de Santiago ha sido una de las más grandes aventuras. He tenido el privilegio de hacerlo 3 veces y el año que viene nos volvemos a ir porque es como yo le digo a la gente, si te da curiosidad, date la oportunidad. Pero a nivel de liderazgo, el Camino de Santiago me ha enseñado que las aventuras no son para vivirlas solas, pero definitivamente no las vas a vivir con las mismas personas siempre. Entonces, tú da lo mejor de ti, que el camino se va a encargar de regalarte las presencias necesarias para intercambiar energía, para intercambiar diálogos, para intercambiar amor, para tú continuar con la aventura de la vida. Así que sí, mi libro tiene mucho de todo el proceso personal que me llevó de bajarme en piloto automático a subirme a esta aventura automágica, pues un trabajo de 4 años escrito en 7 meses, porque fue la recopilación yo tengo un círculo de mujeres de mindfulness y todos los meses trabajamos un tema, entonces fue la recapitulación de temas de 4 años escrito en 7 meses, proceso maravilloso. Grandioso. Aquí vamos a colocar también los enlaces para que la gente pueda acceder a tu libro y a tus formaciones. Actualmente tienes este círculo de mujeres. ¿Qué cabida tienen los hombres en todo este tema que tú estás manejando? Me la han preguntado muchas veces, ¿por qué yo excluyo a los hombres? ¿Por qué yo no hago el Camino de Santiago también con hombres? ¿O el círculo para los hombres? El círculo comenzó, sinceramente, y era bienvenido todo el mundo. Pero con la práctica, yo voy a enseñar un enfoque que solamente es el que yo sé, y es el de ser mujer. ¿Sabes? No es que las prácticas del mindfulness sean exclusivas para las mujeres y no es que los conceptos que yo pueda explicar, los hombres no la puedan aplicar. Pero si yo quiero abrir un espacio seguro para que otras mujeres se sientan capaces de lograr esta paz, esa es mi misión, ¿sabes? Entonces, no es que esté excluyendo a los hombres, sino que es la mirada que tengo. Cuando vamos a hablar de los hijos, la mirada que puedo entregar es la de mamá y es muy diferente a la mirada de papá, por las perspectivas, porque nuestros cerebros están cableados diferente. Esto no es locura, esto es ciencia. Nuestros cerebros están cableados diferentes. Entonces, por eso es que todo lo que hago lo hago para mujeres, pero a mí me siguen muchos hombres en la cuenta, porque pueden replicar los consejos, las invitaciones, las prácticas. Grandioso, está muy bien. Ese es el arquetipo y fíjate, te siguen hombres y eso es bien interesante porque también funciona para que los hombres entiendan también cómo piensan las mujeres y cómo actuar ante las mujeres. Nombraste también el rol de madre. Estoy convencido que los grandes hombres fueron creados también por grandes madres. ¿Qué le tienes que decir a una madre que tiene un hijo varón y cómo actuar ante eso para crear un gran hombre desde la perspectiva de la madre? Ser mamá es bien complicado, o sea, cuando lo quieres hacer bien, ¿no? Y sobre todo ahora que tenemos tanta información, pero yo creo que mi hijo tiene 21, casi 22, y sigo aprendiendo a ser mamá, tengo solo uno, como le digo yo a él, tú eres mi ensayo y error, porque no tengo dónde más. Lo único que yo les puedo decir es, crean en sus hijos, crean en sus hijos, crean en lo que ustedes le entregaron y sean ejemplo para ellos. Yo creo que eso es lo mejor. Ser ejemplo para nuestros hijos, ejemplos de independencia, de responsabilidad, de constancia, de disciplina, de amor. Ser ejemplo para nuestros hijos es el mejor regalo que podemos darles, porque ellos a la final también tendrán que descubrir quiénes son y también cambiarán y recalcularán en su vida. Pero si nosotros estamos sembrando en ellos, al menos
lo mejor que podamos ser, ellos van a tener una buena referencia. Qué importante. Y esto yo creo que también se puede trasladar al rol del líder, porque muchas veces el trato del líder hacia su equipo también es como o una madre o un padre, claro, dentro de ese contexto. Y has hablado hoy del ego, de ese círculo de la excelencia, de cómo reconectar, que no necesariamente tenemos que irnos a un monte aislado, sino que también, como dice Carlos Anaya en una entrevista que tuvimos, también puedes tener esa espiritualidad urbana, tal vez manejando en el carro, pero que tú conectes y que pienses quién eres. Aquí todo esto es lo que nos ha dicho hoy María Emilia, y hoy hemos tocado un tema que muchas veces pasa desapercibido en el mundo empresarial. Los negocios crecen cuando las personas crecen, definitivamente, y las estrategias deben funcionar, claro que sí, pero siempre cuando el líder está claro y cuando el líder hace esa introspección y se pregunta, ¿quién soy yo haciendo esto? O si tú tienes un negocio que vas a crear una heladería, o vas a crear una agencia de viajes, o un hotel, o un supermercado, entonces pregúntate, como nos dice aquí nuestra invitada, ¿quién eres haciendo eso? Primero que nada. Y entonces allí, cuando encuentres ese centro donde el ego es tu aliado, como también lo ha dicho aquí María Emilia, quizás entonces entres a hackear ese desafío que consiste en algo muy simple, en tener victorias tempranas. María Emilia, te dejo aquí para que puedas despedirte y dar ese mensaje de cierre. De verdad que muchísimas gracias por atender esta invitación. Espero que nos podamos ver muy pronto, bien sea en los Estados Unidos o en nuestro país Venezuela o en cualquier parte del mundo, como digo yo, porque somos ciudadanos del mundo. Es así, Raúl. Gracias por este espacio, por crear conciencia en el arte de liderar y crear un puente entre lo que significa ser líder de equipos y lo que significa ser líder de nuestra propia vida. Mi último mensaje será: desen la oportunidad de vivir diferente, porque la vida es maravillosa y este universo es inmensamente grande como para vivir siempre igual. Ese sería mi mensaje. Gracias, querida María Emilia, Dr. G, por regalarnos esta conversación tan necesaria, tan humana, tan oportuna, sin duda alguna, para quien nos está escuchando. Y a ti que nos escuchas, te dejo esta reflexión. Que tu vida avance está bien, que avance con conciencia puede cambiarlo todo. Soy Raúl Camacho, el coach Raúl, y esto fue Clientología y Negocios. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, María Emilia.